Buenas fans de Murder Drones, en esta ocasión traemos nuestro primer top 10 especial de Halloween, donde contaremos los datos más turbios y inquietantes de la serie, que serán complementados con teorías nuestras y del propio fandom. Esperemos que paséis un terrorífico Halloween y para México, feliz Día de Muertos. Disfrutad del vídeo. JC Jason fue el creador de los Worker Drones, máquinas autómatas con aspecto humanoide simple, pero con una gran inteligencia que los dotaba de habilidades comparables o incluso superiores a la de los seres humanos. Estos seres le serían de mucha utilidad a la compañía para llevar a cabo trabajos que los humanos no querían hacer o directamente no podían. El trabajo principal de ellos era el transporte de recursos mineros en exoplanetas, dentro o fuera del sistema solar. Quizás al principio estos serían una gran sensación dentro del ámbito científico y tecnológico, siendo tratados con suma delicadeza por ser productos de alta gama. Pero con el pasar del tiempo, esto iría de mal en peor para estas joyas de la ingeniería. La razón principal seguramente sería que la creación masiva haría expandir tanto su uso que terminarían siendo vistos como trabajadores ordinarios más, y no como las cosas que antes salvarían a la humanidad. Era tan lamentable el trato que se les terminó dando que ni tendrían tiempo para repararse al completo si alguno tenía fallas o evitar que se dañaran en algún accidente laboral, ya que bueno, no eran personas. Por este motivo vemos en los orígenes de la serie cómo parecen ser usados como máquinas comunes con un mal uso en su mantenimiento y cuidado. Además de que en el episodio 5 se ve como los Elliot no solo desechan a los drones cuando se estropean, directamente los menosprecian por tener fallos o incluso los agreden al mínimo descuido que hacen, viendo el trato tan injusto y abusivo por el que tenían que pasar unos seres tan conscientes como los propios humanos. Piénsenlo, es verdad que en la serie hemos visto algunos drones con falta de empatía, pero en el caso de los principales y en otras excepciones, han sufrido y se han sacrificado por aquellos que aman. Es decir, pese a no ser humanos, ¿se merecen ese sufrimiento unas criaturas capaces de comunicarse, expresar felicidad, entristecerse hasta el punto de llorar e incluso enamorarse? Recordemos que su desarrollo es muy equiparable al de los humanos. Nacen sin conocimientos avanzados, pero con el tiempo los van adquiriendo de forma progresiva y construyendo su personalidad. Desde muy pequeña, Tessa tenía que cumplir con las exigencias que sus padres le imponían para que se convirtiera en la heredera perfecta que ellos deseaban, llevando a que pasara demasiado tiempo en casa, donde sería educada académicamente y con valores de su familia, aunque en lo último discrepaba, llevando constantes discusiones con sus tutores o castigos severos, como ser encadenada en su propia habitación, provocando que casi nunca llevaran a Tessa a las galas que organizaban y por ende nunca llegaba a socializar con otros humanos, y menos con los de su misma edad. Algo que la destrozaba porque lo que más deseaba era tener amigos. Pero sí que empezó a relacionarse con los drones sirvientes de la mansión, quienes al contrario de sus padres no la reñían, no le exigían nada y podía conversar con ellos sin problemas, sobre todo cuando se quedaba sola cumpliendo los injustos castigos, con lo que empezó a despertar el deseo de establecer una fuerte amistad con ellos. Pero había un problema, sus progenitores los desechaban o incluso destrozaban cuando veían que cometían errores, por lo que decidió tener sus drones personales para que sus padres no tuvieran que estar tan atentos con ella y darles un poco menos de importancia a los fallos que podían cometer, aunque claro, eran de poca paciencia. Así que decidió ir al vertedero donde eran arrojados los Worker Drones desmantelados y ahí rescatar los que tuvieran arreglo, como lo fueron N, V, J y 100, aunque necesitaban algo con lo que pudiera distinguirlos para que sus padres no los confundieran con los demás y así evitar algún accidente. Entonces se le ocurrió una idea, darles un peinado característico, el cual sería de un lugar muy inusual, la cripta familiar de los Elliot, lugar en el que sacaría las tumbas de sus propios difuntos a espaldas de sus padres, y llevaría los cráneos para poder extraer los restos de su cabellera en su propia habitación, donde, además de confeccionar pelucas para sus nuevos amigos, se quedaría con las calaveras que se llevó como adorno, ya que por lo que se vio en su habitación también podría haber tenido cierto interés por el ocultismo y conocimientos no muy cristianos.
Desde que Zin fue infectada y elegida por el Solver para ser su representación física, cambió mucho. Se manifestó ese deseo de consumirlo todo a nivel cósmico y con un fuerte menosprecio hacia las demás formas de vida existentes. Cuando llegó a la mansión Elliot, actuaba como alguien que no podía valerse por sí misma, que sumado a sus notables deficiencias físicas por el estado zombie drone, hizo que se viera muy indefensa. Algo que se le ha notado por los demás drones con los que siempre frecuentaba, especialmente por N, quien al verla así no dudó en ser protector y amable con ella en todo momento. Eso provocó que lo empezara a ver como una especie de hermano mayor, y como uno de los pocos que sería macabramente recompensado en el futuro. Zin no hacía mucho caso a las órdenes y constantemente fallaba en las pocas que intentaba obedecer, llevando a que se convirtiera en la ladrón más despreciada por los amos de la casa, causando que fuera encerrada constantemente en el sótano, lugar perfecto en el que tendría la privacidad que necesitaba para idear sus planes de extinción absoluta, donde, gracias a sus poderes, podía hacer breves escapadas para secuestrar a todos los demás drones de la mansión, con el fin de experimentar con ellos a través de duras torturas con las que les daría parte del código del Solver, y así, poco a poco, modificarlos para convertirlos en armas de matar. Claro, al principio no sentirían dolor, solo una enorme incomodidad y miedo hasta quedarse desconectados. Pero para cuando volvieron a la vida por los efectos del virus, empezaron a desarrollar órganos, huesos y con ello terminaciones nerviosas, provocando que al despertar siguieran siendo expuestos a las torturas para cambiar su forma física, pero ahora con un dolor demasiado horrible, en el que sentirían como su estructura es rasgada y modificada capa por las propias manos de Zin. Con eso, la representación del Solver hizo a los drones corrompidos sin voluntad para exterminar a los humanos de la mansión Elliot, y poco después los volvió a someter a aún más dolorosas torturas para convertirlos en los Murder Drones, sin pensamiento ni personalidad, solo con el objetivo de matar todo lo que estuviera vivo. Pero quien se llevó la peor parte fue N. Como dijimos, él iba a ser recompensado, por lo que Zin permitió que él y sus dos compañeras, V y J, retuvieran sus personalidades. Pero hubo un problema. Tarde o temprano N llegaba a recordar las cosas y a tomar conciencia de sus actos, llevando a que rechazara los planes de Zin, quien al ver eso decidió someter a su hermano de nuevo a muchas torturas y constantes reseteos, hasta que olvidase todo lo que vivió, haciendo que todo ese insoportable maltrato lo dejara con una enorme tolerancia al dolor, hasta el punto de sentir cosquillas mientras es viviseccionado. Para comenzar, queremos que imaginéis una hipotética realidad donde vuestra vida siempre ha estado hecha para cumplir con un único propósito, y ese mismo solo es para un bien mayor que ayude a muchos, pero quizás no a ti. Bueno, al menos si no sale como se debe. Todo comenzaría en un lugar remoto, en unas instalaciones de muy alta seguridad. Eres trasladado junto a varios como tú a unas salas de aislamiento para ser organizados, para colocaros un número de serie a cada uno. Una vez te colocan el número, te llevan a otra sala donde permanecerás solo durante un periodo indeterminado de tiempo. Y sin nada que decir, asientes con la cabeza y te quedas inmóvil tumbado en la pequeña cama. Durante varios momentos te preguntas qué es este lugar y para qué te necesitan, pero con el pasar del tiempo terminas adaptándote como si fuera una rutina. Día tras día te llaman a ti y a varios a hacer una serie de test, donde te preguntan cosas que solo respondes ya por inercia. Además de eso, también te hacen hacer unas pruebas con una serie de artilugios a ver cómo reaccionas. Así sería siempre, constantemente, diariamente, periódicamente, como sea. Pierdes la cuenta del tiempo totalmente. Te da lo mismo ya de tantos ensayos que te lastimen, porque por mucho que preguntes no te dicen la gran cosa. Bien, después de todo ya te dicen que esta será la última prueba. En esos momentos, solo aceptas lo que te ordenan hacer. Simplemente te colocas en un lugar dicho por ellos y esperas. De golpe todo comienza a temblar. Objetos alrededor tuyo lo evitan como si de magia se tratase. No entiendes qué ocurre. Ves el suelo grietarse bajo tus pequeños pies. En eso levantas la cabeza hacia aquellos que te observan y los ves con una sensación de miedo en sus cuerpos. Y de la nada tu visión empieza a nublarse. No sabes lo que pasa, pero comienzas a angustiarte. Pero ya no puedes hacer nada. Intentas moverte, pero no sientes control sobre tu cuerpo.
Desde la distancia de seguridad te ven moverte de forma errática sin lógica alguna. Te levantas para posteriormente caer. Sin aparentes lesiones te arrastras por el suelo incapaz de hacer nada, de pensar en nada, y te lanzas rápidamente hacia ellos. Pero de forma inesperada, uno manda a unos seres a despedazarte. Ya en los últimos segundos de consciencia, solo alcanzas a escuchar: El sujeto 001 ATA ha fallado. Apuntate en el registro como corrupto. Y después de eso, solo silencio. Pues luego de lo narrado, podríamos pensar que esto puede encajar en cualquier experimento hecho por personas, ¿verdad? Pues así de crudos fueron los experimentos que realizaban a cientos de drones que desconocían su final. Como dijimos, su capacidad de razonamiento es tan equiparable a los humanos, que es difícil distinguir en ocasiones cuál de ambos tiene más humanidad. Puede que solo el dolor físico, entre otras minucias, es lo único que nos diferencia y ya. Desde que los humanos fueron extinguidos de Cooper 9, los miles de drones que estaban obligados a trabajar para las personas vieron una gran libertad para desarrollar una pacífica y próspera sociedad, compuesta únicamente por autómatas, con oficios, reglas, propiedades privadas, familias y educación para los más pequeños que acabarían heredando ese planeta. Parecía que todo ello había llevado a la creación de un mundo idílico, pero no duraría mucho. El día menos esperado, del cielo caería abruptamente una nave, causando un enorme estruendo que llamaría la atención de todo aquel que rondara por la zona. Los centenares y centenares de Worker Drones, movidos por la curiosidad, se acercaron a la zona del impacto, ignorando el peligro que podría suponer. Sin ningún aviso, 3 figuras saldrían de la nave, dejando a los presentes impactados y aterrorizados al ver cómo uno de ellos era arrastrado a los cielos y decapitado sin piedad por uno de los visitantes, quienes eran similares a ellos, pero estos estaban sedientos de sangre. Llevaban unas alas hechas de filosas cuchillas y una diadema con 5 ojos, algo que los asemejaba con ángeles de la muerte que traían consigo el horror de un genocidio. Una lluvia de misiles caería sobre todos, siendo destrozados completamente sin piedad, bañando la blanca nieve de un oscuro color por el aceite derramado de cientos de drones. Entonces, el resto de la numerosa multitud y todos aquellos que se dieron cuenta de la magnitud del problema empezaron a correr desesperados al único refugio en el que pudieran salvarse, el búnker de Khan. Pero la gran mayoría no lograrían llegar y serían abatidos sin problemas por los Murder Drones. Miles de inocentes cayeron como insectos con suma facilidad por estos invasores. Algunos aún tendrían la suerte de recibir una muerte rápida. Otros verían cómo su cuerpo es despedazado lentamente mientras es devorado con disfrute hasta que sus funciones vitales se apagaran. También habría muchos que presenciarían la muerte de sus seres queridos con impotencia, al mismo tiempo que asimilaban que iban a ser los siguientes. O peor, tendríamos casos en los que otros se dejarían llevar por el egoísmo y abandonarían a sus familiares para poder salvarse ellos. Por no hablar de que es probable que muchos, al ver que no podían llegar al refugio, tratarían de esconderse entre los escombros de la civilización humana o correr lo más lejos posible hacia algún lugar remoto. Algo inútil, porque tarde o temprano serían encontrados por alguno de los genocidas. Además de que en los años posteriores estas muertes no pararon, ya que aún había drones tratando de sobrevivir en los escombros, o algunos que se atrevieron a salir del búnker ignorando el cruel destino que les aguardaba. Y no nos olvidemos que al principio del episodio 1, los Murder logran entrar y causar una masacre. Es decir, los Worker nunca estuvieron totalmente a salvo. Suena la alarma de tu móvil indicando que es hora de despertarse e ir de nuevo al trabajo. Te preparas, coges lo necesario y sales de tu casa. Una vez llegas, fichas y te sientes en tu escritorio a organizar todo. Todo está en orden y no hay nada fuera de lugar, así que te relajas y te despreocupas de todo. Te pones a leer algo o a estar con el ordenador esperando la hora de descanso. De nuevo es otro día aburrido sin nada interesante. O al menos eso parecía, ya que en otro lugar de las instalaciones, mucho más abajo, se estaban llevando a cabo unas pruebas con algo bastante inestable.
Te informan de que todo marcha bien, así que te quedas tranquilo hablando con tus compañeros sobre cosas rutinarias. Pero en el momento más inesperado sientes un temblor que hace vibrar cada cosa de la sala. Después de eso, ves como algunos en el fondo de manera frenética corren hacia la salida, pero desconcertado no entiendes qué pasa hasta que es demasiado tarde. Todas las pantallas de cada rincón de la sala empiezan a sonar mostrando una alerta de que el núcleo se ha corrompido. En eso intentas tomar todo para salir rápido del lugar, pero ya es tarde. Un temblor mucho más fuerte sacude toda la infraestructura agrietando el suelo y las paredes, y en cuestión de segundos una luz cegadora hace presencia junto a un ruido ensordecedor. Y después de todo eso, solo hubo silencio, donde una vez hubo vehículos por las carreteras, personas hablando y caminando por las grandes calles de la ciudad, familias enteras viviendo el día a día esperando alguna vez conocer o regresar al hogar del que todos nosotros pertenecemos. Es así como en un planeta donde la raza humana prosperó, en un abrir y cerrar de ojos solo quedarían los restos de los cadáveres esqueléticos junto a todas las estructuras abandonadas, dejando un paisaje desolador y lúgubre. Y si esto no es suficiente para hacerte imaginar al detalle todo el horror que se vivió en tan solo unos minutos, pues piénsalo. Para terminar, solo pensad todos ustedes cómo se sentiría estar en sus hogares sin ninguna preocupación y de la nada ver una luz envolviendo toda la habitación sin percatarte que sería lo último que sentirías antes de desaparecer. ¿O qué hay de las personas que dormían plácidamente en las cápsulas de criogenización fuera de los edificios en el capítulo 2? Ellos nunca se enteraron y nunca lo harán desgraciadamente. En muchas series y películas de ciencia ficción donde una inteligencia artificial trata de extinguir a la raza humana, los protagonistas son capaces de derrotarlas antes de que se masque la tragedia o después de que el infierno se haya desatado. Ejemplos como Terminator, Matrix o Código Lyoko cumplen con esto. Pero claro, tenemos excepciones, como el cuento No tengo boca y debo gritar de Harlan Ellison y obviamente Murder Drones. Imagina una IA tan, pero tan avanzada, que hasta llega a ser capaz de jugar con las leyes de la física. De momento lo que nosotros, los humanos, tenemos como una de las máquinas más potentes del mundo es el colisionador de hadrones, artilugio que se usa para acelerar protones a una velocidad casi la de la luz y chocarlos, con el fin de estudiar las partículas más pequeñas del universo. Y está la teoría de que si esas colisiones fueran lo suficientemente potentes, se podría concentrar la energía de tal manera que se llegaría a crear un micro agujero negro. Pero en el universo de Murder Drones, la tecnología había avanzado tanto que llegó a un punto en el que esa teoría se pudo hacer realidad, y a lo mejor ese sería alguno de los posibles orígenes de la creación del Solver, y con ello la sentencia de muerte de la raza humana. Una vez que Zin consiguió su ejército de Murder Drones, los desplegó por todo el planeta para que acabaran con toda forma de vida, lo que sería perfecto para distraer a los ejércitos, quienes inevitablemente caerían como moscas mientras el Absolute Solver ingresaba al núcleo de la Tierra. Entonces, Zin corrompería el centro del planeta para convertirlo en un agujero negro que iría aumentando su tamaño poco a poco, causando anomalías gravitatorias que desquebrajaron la superficie. Para cuando ya solo quedaron unos pocos humanos escondiéndose o luchando de forma desesperada, el núcleo colapsó una explosión planetaria que desintegró toda la vida que aún había, toda la fauna y flora y lo que quedaban de personas, dejando solo un agujero negro en el que aún se amarraban fragmentos de lo que una vez fue la Tierra. Pero claro, para este punto la raza humana ya se había dispersado por la galaxia, habitando en hasta 5 sistemas solares más, tal y como se revela en el episodio 6. Y de los restantes, 3 más serían privados de la vida humana por parte de Zin. El sistema solar más cercano a la Tierra, uno binario, y el Cooper. Pero en ese, como sabemos, las cosas se quedaron a medias. Aunque, ¿qué pasó con los últimos 2? ¿Lograron salvarse? ¿Fueron purgados antes de que se actualizaran los datos? ¿Evacuaron antes de que el Solver los devorase? ¿O por el miedo del infierno lovecraftiano que se avecinaba en el universo, decidieron aceptar su destino?
Hasta el momento eso es un misterio, y lo único que tenemos más que claro es que el Absolute Solver es un genocida planetario. Muchos han tratado de investigar en vídeos sobre este virus, intentando descubrir cuál es su verdadero origen, cómo es que infecta a sus víctimas y cuál es su propósito en el universo. La serie de forma básica nos presenta que su primera manifestación física fue en Zin, una dron completamente ordinaria, que terminó por convertirse en el solver de la estructura absoluta, el vacío, el fin exponencial, que en traducción cristiana sería básicamente un dios con el único propósito de destruir y asimilar todo. Tras finalizar la serie y después de muchas teorías, descubrimos que posiblemente este virus sea uno de los más peligrosos vistos en la ciencia ficción. El hecho de que pueda manipular la materia orgánica e inorgánica sin la necesidad de mantener contacto físico lo hace muy difícil de detener, por no decir imposible. Los modos por los que se propaga el solver son o bien heredado del huésped principal, o sea padre o madre, o también mutando a partir de IA dañada, o bien por el paciente cero, o sea Zin, que te modifique dándote parte de este. Pero la forma en la que muta este virus en el sistema de sus víctimas es lo más perturbador. Aunque los drones no son personas, igualmente son muy cercanos a estos, así que pensad cómo sería padecer todo lo siguiente. Todo empieza desde el interior, donde el núcleo del Worker es convertido en un recipiente que almacena una especie de agujero negro, y de él empieza a brotar materia orgánica que se extiende y modifica lo electrónico hasta convertir su estructura interna en nervios, carne y huesos, provocando que ya sean susceptibles al dolor cuando son dañados, además de alterar la capa exterior haciéndola muy sensible a los rayos UV del sol. Luego despierta el deseo de consumir aceite de otros drones, pero no es hasta que despierta los poderes de manipulación de materia que se ve obligado a recurrir al canibalismo para evitar sobrecalentamiento de su núcleo. Y en los casos más extremos de manera involuntaria crean una crisálida orgánica para llevar a cabo su última etapa del desarrollo del virus, generando alas y una cola con una cabeza reptiloide, junto a una actitud más depredadora y sádica. En esta fase tan avanzada, si sienten miedo, pánico o estrés severo, son mucho más vulnerables a ser poseídos por Zin, con lo cual pierden toda voluntad y se vuelven mucho más peligrosos al desbloquear todas las habilidades del solver. Por no decir que otro factor de riesgo es el hecho de que se desconoce cuántos drones hay con el virus activo o aún por despertar, y que en un futuro puede aumentar el número de usuarios al reproducirse. No solo en Cooper 9, sino también en los exoplanetas que de momento parece que no están destruidos, lo que significa que en un futuro Zin podría tomar el control de un huésped inesperado para ejecutar un ataque que pille con la guardia baja a los protagonistas. En Murder Drones hemos visto fallecer a muchos personajes, principalmente a drones obreros de formas bastante sádicas, desangrados, descuartizados, decapitados, devorados vivos, entre muchas más. Por no decir que en el lore se da a entender que ha habido como mínimo 4 genocidios planetarios. Pero de todas las muertes que se mostraron en la serie, la más cruel, tétrica, sádica y sobre todo injusta no apareció en pantalla. Basta con ver la forma final de Zin para apreciar que tiene como disfraz el cadáver de Tessa, la humana que intentó salvar y cuidar drones a cambio de amistad. Imagínate lo que tuvo que haber sentido esa pobre niña al comprender que por intentar ayudar a alguien, la traicionaron de tal manera que acabaron con su familia y otras personas frente a ella, para poco después saber que sería la siguiente. Por lo que se mostró en el episodio 6, Tessa sobrevivió al primer ataque perpetrado en la gala y logró ser escoltada, pero eso serviría de poco. Antes de que Zin completara la destrucción total del planeta, la acabó encontrando sin que nadie pudiera protegerla. Muchos, tratando de suavizar este acto, quieren pensar que Zin fue rápida en su ejecución por ser la única humana en mostrar algo de aprecio hacia ella. Pero si somos observadores en la forma de actuar de la villana de la serie, nos daremos cuenta que disfruta el sufrimiento ajeno, el terror que provocan los demás y el sadismo. No hay excepciones en esto. Cuando tuvo la oportunidad fue capaz de torturar hasta su propio hermano más veces de las que se ve en el show.
Entonces Tessa se fue de este mundo a través del infierno. Primero sentiría el miedo y la impotencia de no poder hacer nada, ni siquiera escapar, mientras su verdugo se acercaba con una sonrisa satisfactoria. Después, el dolor se hizo presente. Finn se abalanzó, le rasgaría el pecho y el estómago a base de arañazos para dejar al descubierto sus costillas y órganos vitales. Tessa gritaría agónicamente sintiendo como capa por capa de su piel y carne era retirada, para después notar cómo le rompían las costillas y le retiraban las entrañas. Con eso empezaría a colapsar, causándole violentos espasmos y sacudidas por su cuerpo que ahogarían sus lamentos. Viendo que su vida se está apagando, Finn decidió rematar la faena. Sus manos sujetaron la cabeza y empezaron a tirar lentamente, disfrutando cada crujido y separación vertebral que se escuchaba en el cuello. Hasta que la cabeza se separó del cuerpo, acabando con la vida de la chica, que para este punto eso ya parecía un regalo. Aunque su horrible acto no había finalizado. Igual que los asesinos en serie más desalmados de la historia, retiraría los huesos y el resto de órganos para vestir sus pieles y mostrar una apariencia que intimidaría hasta el más valiente. Se dejó en claro que el final de la historia de Murder-Drones es en su capítulo número 8, pero después de que terminen los créditos nos dejan ver una escena corta donde vemos a Uzi abriendo su casillero, viéndose reflejada en un espejo roto. En este se deja ver en un abrir y cerrar de ojos la forma de Finn en su modo cámaras, desapareciendo Uzi en milisegundos y regresando. A nuestra forma de verlo hace un hecho inquietante. Desde ese momento el fandom entero tuvo la intuición de que esto aún no había acabado, porque gran parte de la comunidad teoriza que todo lo visto después de la batalla final fue una ilusión creada por Uzi en su colapso al tragarse el núcleo de Finn, momento en que hubiera acabado con todo el mundo después de sucumbir a la influencia del Solver, y para cuando recuperó la consciencia se dio cuenta de lo que había pasado, dejándola completamente en shock. Su única compañía terminó siendo Finn en su cuerpo, manifestándose a través de su cola. Al verse en esta situación, poco a poco empezaría a decaer mentalmente y negando todo lo ocurrido, hasta el punto de que empezó a usar hologramas para crear una ilusión donde todo acabó bien. Todo eso se refuerza en los últimos segundos donde el pasillo se siente abandonado y Uzi se mira al espejo con un rostro deprimido y desolador, contrastando con la felicidad vista anteriormente. Ahora imagina que de golpe eres el único humano en todo el planeta, sin rastro de vida, en completo silencio a excepción del resoplar del viento, viéndote obligado a vagar por el mundo sin objetivo mientras decaes en la locura, empezando a escuchar voces familiares y teniendo pareidoles en lugares donde una vez hubo gente, dejándote llevar por tu falta de cordura y engañándote a ti mismo de que todo está bien. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.